Bienvenidos al panel de expertos sobre comunicación innovadora en el aula. En esta sesión exploraremos a fondo los distintos enfoques y estrategias que pueden transformar a la comunicación dentro del entorno educativo, a través del análisis de tres imágenes clave. Enunciaremos tres elementos esenciales que intervienen en el proceso entre docentes y estudiantes, considerando los factores verbales como no verbales que influyen en la transmisión y retención del conocimiento. Discutiremos cómo la comunicación efectiva puede mejorar el aprendizaje, fomentar un ambiente inclusivo, potencializar el uso de las tecnologías emergentes en la educación. Del mismo modo, buscaremos generar un espacio de reflexión y debate donde se compartan experiencias, se analicen desafíos actuales y se propongan soluciones innovadoras para optimizar la interacción en el aula. El día de hoy nos acompañan tres panelistas de talla internacional, las cuales nos van a contestar una serie de interrogantes que más adelante estaremos mencionando. Me permito presentar a la doctora Lina Marcela Camargo Martínez para que nos dé a conocer toda su experiencia y su currículo en la educación. Muchas gracias, Andrés. Claro que sí. Yo soy doctora en Letras de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, profesora de universitaria y escritora. Me he dedicado durante 25 años al tema de comunicación y actualmente dirijo la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. También soy investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de su país. Muchas gracias por la invitación a este panel. Muchísimas gracias, doctora Lina. Le damos paso a la ingeniera Angélica María Salazar Madrigal para que nos cuente más de su experiencia en este entorno de la inclusión. Hola para todos, soy, pues como bien lo dijo nuestro moderador, Angélica Salazar, soy ingeniera electrónica, llevo 22 años en el ámbito de la educación, trabajando como docente de ingeniería electrónica, específicamente en el área de telecomunicaciones. Tengo maestría en educación y he hecho algunos estudios acerca de comunicación asertiva en el aula, aplicando estrategias tecnológicas y metodologías innovadoras. Muchas gracias, ingeniera Angélica. Damos paso a nuestra tercera invitada, Miriam Rosalba Neira Sánchez. Por favor, señora rectora, denos a conocer más a fondo de su experiencia en el ámbito de la educación. Quería presentarme. Bueno, yo soy licenciada en educación. Tengo 5 años de experiencia en cargos directivos dentro del sector educativo. Espero que esta intervención contribuya a las estrategias de comunicación innovadoras y bueno, espero que esto nos ayude a todos y que sea un éxito de esta presentación. Muchas gracias, señora rectora Miriam. A continuación me permito presentar a nuestro relator de este panel de expertos, el doctor Jonathan Abdul Rincón Díaz. Un saludo especial a todos aquí presentes. Yo soy doctor en filosofía y he trabajado con un grupo de investigación relacionado con filosofía del lenguaje. Actualmente soy asesor experto del doctorado en pedagogía y neurociencia aplicada de la educación de la Universidad de La Sabana y para mí es muy grato estar en este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan. A continuación me voy a permitir presentar la metodología para el desarrollo del panel. Es de suma importancia que cada uno de nuestros panelistas tengan en cuenta el tiempo. Tenemos para contestar con los interrogantes planteados 1 minuto y medio. A continuación me voy a permitir presentar una imagen, la imagen número 1, para poder a partir de ella plantearles unos interrogantes y poder tener pues, puntos de vista a través de sus conocimientos y experiencias vividas. La primera interrogante, a continuación les voy a presentar, se titula de la siguiente manera. ¿Cómo influye el uso del lenguaje en primera persona en la construcción de un ambiente de respeto y empatía en el aula? Me permito solicitarle a la doctora Lina Marcela Camargo que nos pueda dar respuesta a esta pregunta, por favor. Claro que sí. Bueno, esta pregunta es muy importante. El uso del lenguaje en primera persona genera o fortalece el vínculo entre el emisor y el receptor del mensaje. Y para el caso de la imagen que se nos presenta pues en este panel, permite generar esa conexión emocional, la cual va a estar basada en el respeto, la empatía y el reconocimiento de la importancia de sus estudiantes. Eso es por lo que tenemos que propender en nuestras aulas de clase, en nuestros salones, o que haya esa conexión. Encuentro en la imagen que allí nos habla de una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Es muy importante que nosotros a veces solamente nos dedicamos a estudiar lo que vamos a decir, pero a veces no nos damos cuenta de cómo lo estamos expresando. Y nos damos cuenta también dentro de la imagen que hay, dependiendo
la ubicación, el contexto, el canal, los diferentes enfoques que tiene la comunicación, hay unos grados de asistencia o conocimiento o entendimiento de lo que se está tratando. Tratar o hablar o tener un lenguaje en primera persona trae beneficios en la comunicación asertiva. Eso también nos va a apoyar a la reducción de actitudes defensivas, al fomento de un compromiso por parte de los integrantes del aula, a una reflexión personal y a una conexión emocional. A continuación me cedo dar paso a la intervención de la ingeniera Angélica María Salazar Madrigal. Bueno, yo revisando la imagen veo que hay un elemento importante allá al fondo en ese tablero donde dice el 30% de lo que se dice es recibido y el 70% de lo que no es verbal es recibido. Creo yo que incluso con las nuevas generaciones que estamos teniendo ahorita, ¿sí? La combinación de lo verbal con lo no verbal es fundamental, ¿sí? Tenemos que nosotros desde la docencia y desde el hecho de compartir nuestros conocimientos, tenemos que tener en cuenta esto. También tenemos que tener en cuenta que el 50% de la información que se da se entiende. Entonces hay que buscar algún tipo de estrategias y más con nuestras generaciones que vinculemos lo tecnológico con lo que se emite para que sea mejor comprendido y mejor entendido. Muchas gracias por sus aportes, son de suma importancia y pues de gran aprendizaje para cada uno de los asistentes a este evento. A continuación vamos a dar paso a la segunda imagen y para poder continuar con el desarrollo del panel. Para esta segunda imagen se han planteado dos interrogantes. El primero es el siguiente: ¿cómo los docentes pueden emplear técnicas del banco de niebla para gestionar conflictos en el aula sin desautorizar a los estudiantes? A continuación, le permitimos la palabra a la doctora Lina Marcela Camargo Martínez para que pueda intervenir. Bueno, quiero hacer mención un poco a la imagen. Allí encontramos un aula de clases. Veo que muy pocos estudiantes están poniendo atención, otros están de pronto haciendo otras actividades, pasando el papelito, en otras dinámicas en el juego. Hay un contexto, hay una situación particular, vemos un poco de desorden y allí es donde, pues digamos, es importante el rol del docente como facilitador. Siempre, pues digamos, tengo esa postura que el docente es un facilitador. Y en cuanto a la pregunta, quisiera primero definir que pues este banco de niebla es una técnica de comunicación asertiva que usamos para gestionar los conflictos. Esta técnica puede ser útil para mejorar habilidades sociales. Doctora Lina, muchísimas gracias por la intervención. A continuación me permito ceder la palabra a la doctora Miriam Rosalba Neira Sánchez. Bueno, la técnica del banco de niebla consiste en dar la razón al estudiante pues en la parte que la tenga, no en su totalidad, ¿sí? Para así ceder en lo fundamental. Se utiliza para responder algunas críticas o ataques que el estudiante presente al docente y para así no entrar pues en confrontación con el estudiante. Algunos pasos podrían ser pues escuchar atentamente al estudiante para así mostrar una atención al punto de vista, ¿sí? Dar razón en lo posible para que se reconozca la parte de verdad que puede haber en la crítica del estudiante. Dar una afirmación a nuestra postura de forma clara y respetuosa. Y pues mantener la calma porque esto genera un ambiente de respeto y empatía del estudiante para con el docente y pues viceversa. Doctora Miriam, muchísimas gracias por el aporte brindado. A continuación voy a hacer lectura del segundo interrogante. ¿Cuál es el impacto de la autorregulación emocional en la comunicación efectiva dentro del aula? Por favor, doctora Lina, es tan amable de darnos su punto de vista a partir de este interrogante. Gracias. Bueno, quiero entrar indicando que la autorregulación emocional es precisamente esa capacidad de gestionar, de controlar las emociones de manera adecuada en las diferentes situaciones.
En el aula de clase, tanto los docentes como los estudiantes se enfrentan a diversas emociones y eso lo vemos allí en la imagen. Hay un niño que está cabizbajo, otro que está triste, otro que está llorando, otro que está preocupado y allí es importante, pues digamos, no caer en esa frustración y también la forma en la que se regulan influye directamente en la calidad de la comunicación y el aprendizaje. Esto es muy importante porque impacta de manera positiva, esa autorregulación de manera positiva, esa comunicación efectiva entre el receptor y el emisor. Muchas gracias, doctora Lina. Damos paso a la ingeniera Angélica. Por favor, ingeniera. Bueno, yo creo que en cuanto a la autorregulación emocional, voy muy de la mano con que el último que se baja del barco es el capitán del barco. Aquí el último que pierde la regulación emocional es el docente. En este caso de la imagen, nos vamos para el otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Que pues la docente sigue con su tema y su interés sobre qué está pasando al frente de ella no va. Entonces, pues ella está muy regulada porque está relajada, pero los estudiantes para nada están regulados y para nada están ubicados allí. Considero que la autorregulación emocional es un elemento fundamental para mejorar la escucha activa, para mejorar la capacidad de procesar la retroalimentación que pueda hacer el docente a sus estudiantes y además genera un espacio abierto y empático y más productivo en el momento en que haya una autorregulación emocional. Es muy diferente un docente un poco desesperado y gritando a ver quién puede más, si el estudiante grita más duro que el docente o si el docente grita más duro que el estudiante. Entonces ahí entra el tema de regularse. Muchas gracias, ingeniera Angélica. Para continuar con nuestro panel, voy a proyectar la última imagen de la cual pues vamos a exponer los interrogantes. ¿Qué herramientas digitales puede facilitar la comunicación asertiva entre docentes y estudiantes en entornos virtuales o híbridos? Por favor, doctora Lina, puede participar. Bueno, la comunicación asertiva entre docentes y estudiantes se puede fortalecer y allí quiero pues digamos hacer alusión a todo el tema tecnológico, a estas herramientas digitales, porque primero pues nosotros tenemos o el campo de la educación tiene que inclinarse o adaptarse también a todos esos cambios que estamos teniendo en nuestro entorno. ¿Qué opciones son claves o qué herramientas son importantes o herramientas digitales para facilitar esa comunicación? Yo hablaría de las plataformas de videoconferencia. ¿Por qué? Porque facilitan esa comunicación en tiempo real. Miren ahora cómo estamos haciendo este panel de expertos, cómo nos puede apoyar y así podemos ofertar o dar una educación híbrida en nuestros escenarios educativos. Esto lo podemos, pues digamos, ya implementar en muchas o lo hemos implementado en muchas instituciones de educación. También está pues Google Meet, Microsoft Teams, también herramientas de mensajería y foros como Google Classroom, Microsoft Teams, Slacks, que son espacios que permiten generar chats grupales, privados, y pues van a generar esa interacción entre los participantes. Sin embargo, considero que es importante establecer como unos criterios para que estas herramientas puedan funcionar, para que puedan generar ese vínculo entre el emisor y el receptor. Entonces hay que primero establecer unas normas de interacción, unos turnos, unas tomas de la palabra, y eso lo vemos allí en la imagen. Doctora Lina, muchísimas gracias por la intervención. A continuación me permito ceder la palabra a la doctora Miriam. En las herramientas digitales, pues también quise presentar pues como una frasecita que es: el respeto al prójimo es la clave de la paz y el entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta lo que nos decía la doctora Lina Camargo, pues que para generar un ambiente de respeto y poder utilizar de manera adecuada nuestras herramientas digitales, se deben presentar unos criterios en el cual se maneje pues los tiempos, también que se tengan en cuenta las opiniones de los estudiantes, crear una sala, digamos, para que haya espacios de preguntas, plataformas de videoconferencias, herramientas de mensajería. Ahorita los estudiantes están muy inmersos, bueno, en lo digital y quieren que todo sea vía tipo WhatsApp, en el cual nosotros como docentes podemos presentar pues herramientas basadas en el respeto para mejorar la comunicación y pues el aprendizaje para nuestros estudiantes. Nosotros somos los colaboradores de ellos y los que les estamos impartiendo de una manera con comunicación asertiva
espacios Muchas gracias, doctora Miriam, por su aporte. A continuación, damos paso a la intervención de la ingeniera Angélica. Yo creo que aquí hay un antes de y un después de. Antes de la pandemia y después de la pandemia. La pandemia nos invitó a utilizar muchas herramientas digitales y eso se quedó, ¿sí? Sin embargo, también creo que no son solo las herramientas digitales, porque pues tenemos Classroom, tenemos Meet, como bien ya lo han dicho la doctora Lina y la doctora Miriam, ¿sí? Creo yo que debemos ir más allá en respuesta a las necesidades de las nuevas generaciones. Ellos quieren unos ambientes remotos y virtuales, pero que se parezca a lo real. Entonces ya hay que entrar a pensar en realidad aumentada, ya hay que entrar a pensar en metaverso y una cantidad de cosas que respondan a eso. ¿Pero cómo? Listo, si bien las carreras o los programas teóricos permiten eso con más facilidad, los programas técnicos tienen un reto muy grande y es el uso de laboratorios remotos en donde se sientan haciendo una práctica de laboratorio casi como si estuvieran en el espacio real. Ese es un reto que tenemos las instituciones de educación superior, los mismos colegios, los colegios que son virtuales, ¿cómo hacen las prácticas de física? ¿Por videos? Entonces hay que empezar a pensar en ese tipo de espacios novedosos. Muchas gracias. Para ir dando cierre a nuestro panel, damos la bienvenida a nuestro relator, el doctor Jonathan Abdul Rincón Díaz, para que nos dé claridad de las conclusiones presentadas y aspectos más importantes que se trataron en nuestro panel. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Hemos visto diferentes posturas, diferentes perspectivas, muchas veces unos acuerdos muy interesantes, otras veces unos desacuerdos. Creo que quedan claro por lo menos unos 4 puntos de vista muy importantes a tener en cuenta sobre el tema de la comunicación, ¿no? El primero, eh, que hay que establecer diferencias de los contextos y los canales comunicativos, ¿no? No es lo mismo, allí afirman, una comunicación que se hace de manera presencial sin mediación con la tecnología a una comunicación que se hace por mediación de la tecnología. Entonces, esos contextos y esos canales exigen variación de recursos y de lenguajes empleados por los educadores en el aula. Una segunda área muy interesante dentro de este conversatorio tiene que ver con la interacción y el empleo de distintos lenguajes, ¿no? Lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Esto porque tiene que ver y está muy con el tema del manejo de las emociones y la expresión de las emociones, no solamente de los estudiantes, sino también de sus educadores, ¿no? Hay una postura muy interesante y es que se debe evitar a toda costa la conflictividad, la apatía, el rechazo del estudiante, porque esto puede incidir en su baja autoestima, en su poca atención y quizás también puede generar que el estudiante no desee estar en el aula de clase. Un cuarto aspecto que es central allí y lo manifestaba la ingeniera Angélica, tiene que ver con el problema de la interpretación entre el emisor y el receptor. Esto es fundamental, ella plantea esa postura porque muchas veces queremos decir algo, pero el receptor lo puede malinterpretar. Bajo esos aspectos centrales, hay algo muy interesante que plantea la doctora Lina con respecto a que el lenguaje tiene el propósito, la finalidad de fortalecer el vínculo entre el estudiante y el educador, en crear lazos afectivos, en generar empatía, y esto tiene que ver fácilmente con algo que también planteaba la doctora Miriam, cuando ella decía que lo importante es generar empatía y evitar la apatía. Entonces, ahí coinciden plenamente estas dos posturas. Sin embargo, la doctora Angélica dice que para poder lograr esa empatía no es suficiente solamente con el empleo del lenguaje verbal, sino que es importante también emplear el lenguaje no verbal. Haciendo énfasis también con respecto a los lenguajes expresivos, como vienen siendo los gestos del rostro, como vienen siendo naturalmente el movimiento del cuerpo, como viene siendo naturalmente la misma mirada, y también vinculándolo con el lenguaje verbal, porque pues allí hay algo muy interesante que planteaba Miriam, y es que evidentemente el tono de voz, el volumen de voz, puede también marcar la diferencia. Esto pues para evitar la conflictividad. Hay algo también muy interesante sobre las técnicas que se discuten aquí. Son técnicas que ellas proponen, como la técnica del acuerdo asertivo. Marcela hace énfasis de que esta técnica busca resolver conflictos que naturalmente se pueden presentar en el aula de clase. Evidentemente, esto puede facilitar naturalmente que haya un entendimiento y una comprensión de lo que quiere comunicar cada actor educativo. Bajo esa lupa, Miriam también plantea algo muy interesante citando a Nelson Mandela cuando dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar, pero ella allí empieza a brindarnos unas herramientas muy interesantes porque todo comienza con la motivación. Es decir, la motivación
viene siendo naturalmente una invitación a que el estudiante entienda el por qué y el para qué de lo que quiere transmitir, de lo que quiere comunicar y lo que quiere enseñar allí el maestro. Y finalmente, pues, se toca el tema de la autorregulación. Angélica hace énfasis en que si un profesor pierde la calma, se desespera, se perturba, probablemente pierde el control y probablemente genera un conflicto y un rechazo y una apatía hacia los estudiantes. Para finalizar, entonces, también se entra a discutir sobre el tema de las herramientas tecnológicas y digitales y se invita también a emplearlas de manera correcta, eh, haciéndole énfasis a los estudiantes de un empleo correcto con respecto a cada una de ellas. Entonces creo que ha sido un panel muy enriquecedor, con unas posturas y con unas perspectivas centrales sobre los problemas del lenguaje y la comunicación. Y pues ante todo, pues agradecer a la doctora Lina, a la ingeniera Angélica, a la rectora Miriam, por cada uno de los aportes que han hecho acá en este panel. Muchísimas gracias a todos los presentes. Andrés, un saludo muy especial y muchas gracias por tu colaboración aquí en dirigir este conversatorio.